La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Me alegro muchísimo de estar contigo. Estamos hoy a sábado 2 de septiembre. Primer sábado de mes y día perfecto para renovar nuestra consagración a María y para renovar nuestro amor inmenso a María. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Y nos va a ayudar este Evangelio a responder una pregunta que a veces nos hacemos. La pregunta es la siguiente: ¿es más feliz el malo? A veces nos viene este pensamiento en forma de pregunta. ¿Es más feliz el malo? Y a veces nos viene este pensamiento en forma de tentación. Si es que los malos son más felices. Si es que es mejor ser malo. Pues el Evangelio nos va a ayudar a responder a esta pregunta. Vamos a ver qué nos dice. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien,
siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Pues este es el Evangelio de hoy. Entonces, querida alma contemplativa, a veces nos parece que las personas malas son más felices. Ocurre a veces que vemos a personas malas que les va muy bien en la vida de este mundo. Tienen mucho dinero, tienen muchos lujos, tienen muchos placeres, son famosos, son aclamados. Y entonces nos viene el siguiente pensamiento: no, si es que es mejor ser malos. Los buenos somos tontos. Los malos viven mejor. Pues a esta pregunta te quiero responder hoy con toda claridad. No es mejor ser malo. Te lo digo con absoluta certeza y convicción de ello. No son más felices los malos.
Primero quiero decirte que ya en este mundo, el malo no es más feliz. Porque la persona mala tiene vicios. Y los vicios producen esclavitud, falta de paz. De manera que la persona mala es esclava de sus propios vicios. Y además no tiene paz en el corazón. Luego, muchas veces las personas malas, de cara al exterior, dan una imagen de felicidad. Por ejemplo, imagínate un actor o un director de cine o cualquier otro personaje que cuando sale en las cámaras pone su mejor sonrisa y pone una cara de gran felicidad. Pero te aseguro que en la mayoría de estos casos, cuando llega a casa y está solo, está amargado. Está amargado. Porque el que no vive en el amor verdadero, aunque ponga su mejor sonrisa para la cámara, solo el amor verdadero da paz y felicidad. Bien. Pero sobre todo, es que el Señor pedirá cuentas a cada uno de lo que ha hecho en la vida y de lo que ha hecho con los talentos que Dios le ha dado. El malvado es como este siervo que hemos leído en el Evangelio que escondió el talento bajo tierra. Porque el malvado, los talentos que Dios le ha dado, no los hace fructificar para el bien, sino que el malvado, los talentos que Dios le ha dado, los pone al servicio del mal. ¿Qué le va a pasar a ese malvado? Pues que va a tener que escuchar esta palabra del Señor. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces el malvado va a tener que expiar sus pecados. Rezamos para que no vayan al infierno, pero muchas personas malvadas tendrán un durísimo purgatorio, con un enorme sufrimiento, porque lo que tienen que purificar es mucho, porque han sido muy malos, muy soberbios, y va a ser muy dolorosa y muy larga esa purificación, ese purgatorio.
es mejor ser buenos. Es más feliz el bueno. Tiene más paz. Encuentra el amor verdadero. Te recomiendo, para profundizar en lo que hoy te he dicho, que leas y medites el Salmo 73, 72 entre paréntesis, porque te va a ayudar a comprender mejor la enseñanza del Evangelio de hoy. Pues nada más, un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.